We call it soccer. Get used to it. Se llama soccer. Con Jaime Ojeda y Agustín Galán. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con el 17º episodio de Se llama Soccer. Bienvenidos también todos aquellos que seáis nuevos oyentes del programa, que gira en torno al fútbol estadounidense, aunque a veces también damos un salto a lo que sucede en México y Canadá. Estamos rozando ya la 20ª de episodios, quién lo diría, y como todas las semanas vamos a pasar lista a lo que han hecho los jugadores españoles por allí y a lo que ha sucedido en la jornada de la MLS. Ha habido muchas sorpresas en esta fecha de liga, algunas goleadas calamitosas, varios anuncios de diferentes tipos, y de todo ello vamos a hablar en la primera parte del programa. A partir de ahí cambiaremos luego a esa sección de españoles que comentaba, y una sección en la que vamos a charlar con Jon Erice, el centrocampista navarro de Vancouver Whitecaps, que ha completado el primer tercio de la competición siendo muy importante para su equipo. Y ya luego, en el último bloque del podcast, iremos con los últimos apuntes de la semana, la final de la Conca Champions que ganó Monterrey, cómo se va desarrollando el CONCACAF Sub-17, la US Open Cup que arranca esta semana, y muchas cosas más. Una sección a la que Agustín Galán la llama Los Retales, y a la que en breve se incorporará por aquí apoyándome como siempre en el transcurso del programa. Yo soy Jaime Ojeda y aquí empieza el capítulo de esta semana. Estamos por aquí con Agustín para comenzar el programa de esta semana. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo andas? Aquí andamos una semana más, Jaime, ¿todo bien? ¿Y por allí? Muy bien, muy bien. Oye, un fin de semana flojito en cuanto a los partidos, ¿no te parece? Quizás lo más importante haya estado fuera de los terrenos de juego, incluso con ese anuncio del All-Star. Sí, habíamos llegado a una fase en la que solo hablábamos de los partidos, de la competición en sí, y en esta semana volvemos a tener de todo. Tenemos una nueva competición con la Copa, tenemos fichajes, tenemos el anuncio del All-Star. Ha habido de todo y durante la jornada tampoco ha estado mal del todo, pero no hemos visto brillar a los equipos angelinos y parece que por eso es un poquito más flojo, pero que le pregunten a Filadelfia si ha sido una semana mala. Vaya, si ha sido una semana buena para Filadelfia, pero vamos a empezar por ese anuncio del All-Star, porque el equipo al final que será invitado al evento del mes de julio es el Atlético de Madrid, que viene a confirmar también que el conjunto colchonero hará su pretemporada en Estados Unidos, y lo que está por ver ahora es con qué jugadores, porque todo apunta que las grandes estrellas no llegarán a la cita al estar todavía en periodo vacacional, ¿no? Sí, la gran mayoría de las estrellas del Atlético van a estar en diversas competiciones. Hay Copa de África, hay Copa Oro, si viene Héctor Herrera, el mexicano, hay Copa América en el caso de Jiménez y Correa, y a todo esto se suma que Diego Simeone siempre ha sido un entrenador que se ha caracterizado por estar en contra de este tipo de pretemporadas que sacan a los equipos tan lejos, los llevan a otros continentes, porque le dice que no puede preparar el resto del año como corresponde. Vamos a ver con qué plantilla va, pero viendo el precedente del año anterior con la Juventus y el de hace 2 años con el Real Madrid, no sé si vamos a ver siquiera a Griezmann. Será además la 15ª temporada consecutiva que tendrá un equipo europeo en el Juego de las Estrellas de la MLS, y quizá la última también, porque leía el otro día en Sports Promedia una entrevista en la que el comisionado Don Garber decía que las relaciones entre la MLS y la Liga MX cada vez eran mejores y más cercanas, con la nueva Campeones Cup y algún otro torneo que están barajando, quizás sea aquella Leagues Cup de la que hablamos hace algunas semanas, pero también mencionó que se trabajaba en que la Liga MX fuese el rival habitual en el All-Star. Quién sabe si con un equipo en especial o si una convocatoria de los mejores de la liga, en cambio, pero lo que parece es que la MLS ya ha entendido que el futuro del All-Star está en pasar la página de los rivales europeos y ponerse ahora en la de el fútbol mexicano, por todo el atractivo y el seguimiento que tiene también en Estados Unidos, y por el hecho de aumentar esa sana rivalidad que tienen ambos países en el fútbol.
Para mí el modelo actual del All-Star terminó el año pasado, se agotó por completo con la Juventus por el hecho de jugarlo en Atlanta, no por la propia Juventus. Un estadio de 70.000 personas, una fiesta del fútbol, el Tata Martino, Josep Martínez, era todo un show y estuvo realmente a la altura. Este año, no solo por el nombre del rival, el Atlético, la plantilla que va a llevar Diego Simeone va a ser muy lejana a la que vamos a ver un mes después cuando empiece la Liga Española. El escenario tampoco va a ser el mejor porque va a ser el Orlando City Stadium, que es nuevo y es muy atractivo, sobre todo con el fondo, pero no tiene tanta capacidad como tiene el estadio de Atlanta. Y el entrenador James O'Connor pues tampoco es un reclamo mediático por sí mismo, con lo cual yo creo que si hubieran puesto punto y aparte al All-Star contra los europeos el año pasado y ya esta temporada hubieran contratado a un equipo mexicano, hubiera sido mucho mejor para ir fortaleciendo esa rivalidad entre Estados Unidos y México. A ver si al final se produce de cara al año que viene. Se disputará el partido en el Orlando City Stadium, como has comentado, el día 1 de julio. Y uno de los embajadores del Atlético de Madrid en el extranjero y el encargado de representar al Club Rojiblanco en Estados Unidos en el tema del All-Star es Diego Forlán, al que se le consiguió sacar algunas palabras acerca de lo que pensaba del presente de la liga estadounidense. Ya lo es, entonces digo, no es que lo vea, sino ya lo es, ya lo está demostrando. Hoy en día, anteriormente, los jugadores de experiencia de Europa venían ya casi al retiro, ya un año, máximo 2. Hoy ya están viniendo con 32, el caso de Nani, que es un jugador joven, obviamente con experiencia, pero ya firmando un contrato de 3 años, es un jugador que se encuentra bien y puede dar muchísimos años más. Y eso te demuestra que ya hay jugadores que están no solo terminando su carrera, sino haciendo carrera acá en Estados Unidos. Sin ni hablarlo de los jugadores jóvenes, en el caso de Diego Rossi, Lodeiro también en un buen momento cuando vino de Boca Juniors, vino derecho a Seattle Sounders. Entonces, todo ese tipo de jugadores, como otros jugadores de Centroamérica, de América Latina, que están llegando y haciéndolo muy bien. No hablo del All-Star, pero de lo que ha dicho, me ha parecido curioso una cosa, Agustín. Solo ha nombrado a jugadores uruguayos o aquellos con los que compartió vestuario que están ahora en la MLS, Diego Rossi, Lodeiro y Nani, y no sé si esto responde a que realmente no conoce mucho la liga o que simplemente ha querido tirar de sus contactos. No, y tiene pinta además de que Forlán ha sido llevado a Estados Unidos de una forma muy apresurada. Todas las entrevistas las dio con la equipación del Atlético de Madrid, al menos la de calle, por el hecho de que figura como embajador del club. Lo llevaron allí, se intentó aprender un poquito el guión, palabras más, palabras menos, y de hecho cita entre los jugadores europeos jóvenes a Nani, que ya tiene sus 32 años, está en muy buen nivel, pero lo de la juventud ya se le quedó un poquito atrás. Además, creo que Forlán fue a posicionarse en los medios porque va a ser un comentarista habitual durante la próxima Copa América para Norteamérica, así que negocios por todos lados. Un Diego Forlán que, por cierto, estuvo a punto de recalar hace unas semanas en algún equipo de la Canadian Premier League. ¿En cuál de ellos? Creo que era el Pacific o el Cavalry, no recuerdo bien. Pues hubiera sido mediáticamente una bomba, porque es verdad que la Canadian Premier League parece muy bien organizada, pero le falta esa estrella que haga conocer a la liga. No lo terminaron consiguiendo, tampoco creo que Diego Forlán estuviese para muchos trotes más, pero en cuanto a lo que es la competición liguera, cambiando ya de bloque, la semana pasada nos llegó al consultorio una pregunta sobre el proyecto que lidera Jim Curtin en Filadelfia, en cuanto a si lo veíamos como un proyecto más cortoplacista que a largo plazo, y yo dije que me parecía más lo segundo, pero lo cierto es que Philadelphia Union se ha plantado después de 10 semanas de liga como líder de la conferencia este, gracias a las últimas 2 victorias que ha conseguido estos días contra Cincinnati por un modesto 2-0 y luego contra New England Revolution, esta sí, por un contundente y aplastante 6-1. Hay cierta fortuna en esta situación de Philadelphia Union porque se ha producido en una semana en la que ellos han sido los únicos que han tenido 2 partidos junto a Cincinnati y ha sido frente a 2 rivales como el equipo azul y naranja y luego los Revolution, que están muy lejos del nivel medio de la MLS a día de hoy, con lo cual lo ha aprovechado muy bien el equipo de Jim Curtin y lo que es curioso lo ha hecho sin su delantero titular porque Blake estaba retenido fuera de Estados Unidos, no podía pasar al tener problemas con su pasaporte. Y sin Marco Fabián también. Y sin Marco Fabián, que ya venía con problemas físicos de su última etapa en Alemania y aquí en Estados Unidos pues también le está dando continuidad a esa tendencia. Aún así, lo bueno que tiene Filadelfia siempre es su cantera. Hay que ver los jugadores que están consiguiendo sacar de su granero y se pueden ver en el 11 titular semana tras semana. Tienes la defensa prácticamente es de la casa con Embaiso, Elliot Trusty y Gaddis. Y arriba están saliendo también jugadores interesantes como Aronson, del que ya hablamos hace unas semanas, y también Chiviuko, delantero de origen polaco,
que está sabiendo utilizar muy bien la suplencia de Burke. De Aronson, precisamente, te quería hablar yo. Aquí en el programa hablamos de él, como ya has comentado, cuando debutó contra Atlanta y marcó aquel gol que significó el empate. Y la verdad es que el chico, con apenas 18 años, se ha convertido en indiscutible. Desde aquel día ha sido titular siempre, jugando como media punta o como interior. Y el otro día contra New England Revolution me volvió a gustar mucho en esa zona de tres cuartos. Es un futbolista al que hay que echarle el ojo porque es muy interesante, ¿eh? Sí, es interesante. Luego el partido contra Cincinnati estuvo un poquito más gris, pero bueno, el partido fue bastante plano. Los partidos entre semana de la MLS siempre tienen un puntito menos de espectáculo, pero sí, Aronson es uno de estos jugadores que van a empezar a llamar la atención muy prontito. Luego también hay que tener en cuenta en qué contexto llegó el resultado contra los Reds, porque es verdad que es un equipo muy flojo y que no funciona, pero al partido contra Filadelfia fueron sin Jalil Anibaba y Brandon Bay por sanción, y Brad Friedel tuvo que improvisar una defensa de emergencia. A partir de aquí, sí, es un equipo que ha concedido muchos espacios, muy blando en las marcas y con errores en la salida de balón, pero que en ataque tuvo sus llegadas, aunque no tan claras, eso sí, y casi siempre finalizando jugada. Entonces, bueno, quizá por una parte merecieron algo más los Reds, pero por otra se pudo haber ido también con una derrota mucho más abultada, porque de no ser por las 9 paradas, 2 despejes claros y 10 recuperaciones del portero Cody Cooper, que tengo apuntado aquí para no meter la pata, igual hoy estaríamos hablando de algo todavía más escandaloso y, ¿por qué no?, a lo mejor de un despido de Friedel, cuyo equipo fue incapaz de parar a Alejandro Bedoya y sobre todo a Sergio Santos, que se metió un partidazo en los 25 minutos que jugó. Entonces, eso, chapó por Filadelfia, que está muy bien y que goleó, pero el resultado también tiene su explicación. Sí, de hecho, al descanso se llegó con empate a 1. Brad Friedel en la rueda de prensa dice, bueno, el aficionado de New England que se haya ido a dormir con el 1-1, luego no se va a creer lo que pasó en la segunda parte, pero realmente lo que tú comentabas es una alineación muy improvisada. De hecho, Luis Caicedo jugó de lateral diestro, si no me equivoco, y es un jugador que el año pasado lo ficharon como extremo izquierdo. Luego lo reconvirtió Brad Friedel a centrocampista defensivo, ha jugado por todas partes del campo y no parece tener una identidad clara, y ahora aparece como lateral derecho. Y mientras que antes hablábamos de Aronson cuando debutó contra Atlanta, el equipo de Georgia en aquel momento no pasaba por su mejor momento, ni mucho menos. El equipo era incapaz de ganar partidos, cayó eliminado de la Champions, y De Boer empezó a ser cuestionado por la prensa y los aficionados, pero parece que ya ha dado con la tecla y que está empezando a fraguar lo que parece ser la remontada en la clasificación. Esta semana ganaron de forma muy, muy clara contra Kansas City por 0-3, lo que no ha sido una sorpresa porque Peter Vermes se está enfrentando a una plaga de lesiones tan grave que el otro día solo le permitió tener a 4 jugadores de campo como suplentes y se las tuvo que ingeniar un poco como Friedel también para sacar un 11 medianamente competitivo. Sí, pues yo quiero fijarme en lo positivo de Atlanta, porque la situación de Kansas City, al final no vamos a hacer leña del árbol caído, porque como tú comentas, es una situación muy delicada la que tiene ahora mismo Peter Vermes. Tiene que intentar capearla y cuando salga habrá salido. En el caso de Atlanta, me quedo con que Barco ha tomado el liderato del equipo a la espera de Gonzalo Martínez, que sigue ahí con su proceso de adaptación a Estados Unidos. Y hubo un movimiento muy interesante de Frank de Boer que si le llega a salir mal le hubiera supuesto muchas críticas, pero le salió muy bien y merece los aplausos. Colocó a Parkhurst, el veterano central, como lateral izquierdo para ocuparse de Russell y le salió maravillosamente bien. Y eso también hizo que el potencial ofensivo del equipo de Kansas City se viera anulado. El hecho de que Parkhurst haya jugado de lateral izquierdo también viene en parte porque George Bello está lesionado y porque el rendimiento de Breck Shea está siendo malísimo de momento. Sí, yo creo que ya Frank de Boer se ha dado cuenta de que él ya se encontró con Breck Shea cuando fichó por Atlanta. En las primeras reuniones con el equipo ya estaba allí Breck Shea totalmente integrado y es lo que se esperaba. Breck Shea es un jugador cuyos mejores años quedaron atrás hace muchísimo tiempo. Y hablabas antes de Ezequiel Barco. Este fue el último partido que jugó con Atlanta, que hasta el 31 de mayo, como mínimo, va a estar concentrado con la selección sub-20 de Argentina, disputando el Mundial Juvenil de Polonia. Es una mala noticia para Atlanta porque el jugador estaba a buen nivel y es una pieza importante para De Boer, pero en caso de no superar la fase de grupos, no se extenderá su ausencia más allá de lo que comentaba. Sí, también puede ser un punto de inflexión para que el Piti Martínez dé el paso adelante, vea que el equipo lo necesita, que tiene que liderar y a partir de ahí empezar a hacer funcionar esa alianza con Joseph.
en la punta de ataque. Y sobre todo también para que empiecen a entrar más y que empiece a tener más participación el Tito Villalba, porque casi siempre es suplente y viene siendo el cambio del Piti Martínez, y cuando entra siempre mejora lo que ha hecho el jugador argentino. Sí, pero ya es un papel que a final del año pasado el Tata Martino se lo daba. Era el jugador reserva. En algún partido de playoff incluso lo sacó en la segunda parte y fue sustituido antes de terminar el partido para no tocar mucho la táctica que tenía Martino. Y al final tiene que ser Villalba que por iniciativa propia intenta romper esa situación, o si no se va a ver encasillado en esa posición de jugador revulsivo para siempre. Ese jugador número 12 que hasta el momento ha sido el Tito Villalba, y otro de los equipos que empieza a resurgir después de un mal inicio de año, y diría que también convulso por los rumores que hubo en torno al posible despido del entrenador que nunca llegó a barajar la franquicia, es New York Red Bulls, que sumó esta semana su segunda victoria consecutiva y que le ha colocado a un punto de la 7ª plaza de playoff en la conferencia este, que de momento está en poder de Orlando City, aunque no creo que dure mucho tiempo, la verdad. Bueno, vamos a ver, parece que Orlando está más o menos colocado, juega un poquito mejor que en años anteriores, tampoco era muy difícil superarlo, y los Red Bulls yo creo que están en un momento muy delicado de su historia reciente, porque Chris Armas se tiene que enfrentar ahora a la transición de Wright Phillips al nuevo delantero centro. Tienen a White, que llega del filial, y parece que lo está empezando a gestionar con bastante sabiduría, porque no termina de arrancar Wright Phillips, este año no termina de marcar goles. Es verdad que otros años le ha costado mucho marcar su primer gol y abrir la lata, pero ya a sus 34 años parece claro que poquito a poco va a tener que entrar más Brian White y olvidarnos de un jugador histórico como Bradley Wright Phillips, que puede ser muy importante dentro del vestuario si sabe llevar la situación con madurez. Y el que no termina de entrar es Jorgensen, precisamente, que se le fichó procedente de Europa, es muy joven, tiene 21 años, si no me equivoco, pero está jugando regularmente con el filial en la USL. Sí, es algo que les cuesta además, porque también ficharon a Gulbrandsen, el delantero noruego que hoy está en el Salzburgo, y no terminó de adaptarse, y luego con el Salzburgo jugaba bastante bien, bueno, y juega bastante bien, de hecho. Parece que cuesta mucho a los jugadores que vienen de fuera adaptarse al entorno de los Red Bulls. Y ya en cuanto al resto de la jornada, empezamos brevemente por los 3 equipos de California. LA Galaxy perdió en su visita al Red Bull Arena contra esos Red Bulls. LAFC empató a 0 contra Chicago Fire. Y San Jose Earthquakes volvió a ganar para establecer un total de 4 partidos consecutivos sin perder. Una muy buena racha del equipo de Almeida que les ha acabado metiendo en playoff ahora mismo. Sí, cuestión de paciencia lo de San José. Matías Almeida tenía muy clara cómo quería que jugara su equipo, y poco a poco parece que el tiempo y los resultados le empiezan a dar la razón. Ojalá se mantenga en esa posición de playoffs, porque es un equipo que apetece bastante ver para ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Y en cuanto a los Galaxy, empieza a ser preocupante en cierto modo la falta de gol de la línea del centro del campo. Tienen que aportar mucho más Corona y Ledger, porque ahora mismo no está Alessandrini, y los que siguen a Ibrahimovic en la lista de goleadores son defensas, son Polenta y Stiris. Para eso llegará un jugador del que hablaremos luego en la sección del mercado, pero seguimos con la jornada de la MLS, y menos contentos, por ejemplo, que San José. Siguen estando equipos como los Revolution, que ya dijimos, Cincinnati, que fue víctima de esos Earthquakes, y Colorado Rapids, que la semana pasada despidió a su entrenador Anthony Hudson y que saldó su primer partido sin él con otra derrota, la 8ª de la temporada y la 7ª consecutiva. Sí, era demasiado pronto para poder cambiar esa dinámica tan tremendamente negativa, pero aún así el equipo consiguió marcar 2 goles en casa, obra de Camara, que creo que va a ser el líder absoluto del vestuario a partir de ahora. Y en principio Connor Casey, que es un delantero histórico que tiene incluso el número 9 retirado en los Rapids, está como interino. Él ya fue segundo de tanto de Anthony Hudson como de Pablo Mastroeni, los 2 últimos entrenadores, y ahora en principio va a ser provisional, pero no hay ningún tipo de información desde Colorado sobre cuál puede ser el perfil del nuevo técnico, con lo cual no me extrañaría que Connor Casey terminara la temporada. Y continuamos con el repaso de la actuación de jugadores españoles que hay jugando en la MLS, y seguimos por el New York City de Domenech Torrent, que sigue en racha y escalando posiciones en la conferencia este, y ahora mismo es 5º clasificado, con un partido menos que algunos de sus rivales en posiciones de playoff, y todo gracias a la victoria por 0-2 este finde contra Montreal, que llegaba al partido como líder de la conferencia. Siguen las buenas sensaciones en New York City, es el equipo ahora que lleva una mayor racha de imbatibilidad, y hay muy buenas sensaciones con el 3-4-3 que está planteando Domenech Torrent. Los jugadores parecen que han entendido por fin la idea, y no es nada fácil sacar ese buen resultado porque Montreal venía siendo una de las mejores defensas de la liga.
Y sobre todo porque el 3-4-3 funciona sin los jugadores que teóricamente son titulares. O sea, puede haber cambios. La semana pasada no jugó, por ejemplo, James Sands jugando como un líbero. Esta vez en esa posición me parece que actuó Chanot, y como defensa derecho estuvo Ibeaga, con lo cual parece que el equipo tiene muy muy bien claro cómo se ha de jugar con este dibujo, y le está sentando de maravilla de momento. Sí, pues, también la ventaja de que son jugadores que ya vienen todos del año pasado, que no son de las caras nuevas, con lo cual también llevan ya un año de trabajo con Dome Torrent. Y lo de Ever, que parece que también ha ayudado mucho a que esta racha de New York City esté vigente todavía, muy buena. Y justo por encima de New York City, como cuarto clasificado, está el Toronto de Alejandro Pozuelo, que en esta jornada ganó 0-2 a Orlando, jugando todos los minutos del partido y dando la asistencia del 0-2, pero lo curioso es que Orlando, el equipo de Oriol Rosell, que también fue titular, no marcase ni un solo gol, teniendo en cuenta todas las ocasiones y disparos a puerta que tuvieron los Leones Púrpuras. Sí, de hecho el propio Auguri pudo haber marcado uno de los goles en la primera parte, luego con 0-1 ya fue sustituido, pero lo bueno que tiene es que Pozuelo sigue siendo regular a la hora de dar asistencias de gol, que es lo que le pide Greg Vanney. Él ya ha avisado de que no va a ser un jugador que marque 20 goles, pero sí lo tiene como un jugador diferencial dentro de la liga, y de hecho en la rueda de prensa, queriendo darle un palo a Jordan Hamilton, un toque de atención al joven delantero, dijo, bueno, hay jugadores que ven las cosas como 2 o 4 segundos antes que lo que ven Jordan Hamilton, haciendo referencia precisamente a Pozuelo, que es hoy en día su mejor jugador. Bueno, y si antes decía que New York City tenía un partido menos con respecto a los rivales que están en playoff, Toronto tiene 3 pendientes todavía, las cosas del calendario de la MLS, que de repente Toronto te juega 3 partidos en 10 días y te pasa de la cuarta plaza a ser líder, y con muchísima ventaja además. Sí, esto es lo habitual. No creo que nadie pueda llegar a entender cómo se forma el calendario de la MLS, simplemente lo dan y se acepta. Por ejemplo, ahora mismo Atlanta va a tener 8 partidos en 28 días, que es una locura absoluta. Una barbaridad, sí. Y luego en el capítulo de empates tenemos a Víctor Rodríguez con Seattle Sounders, que no levanta cabeza desde aquella derrota por 4-1 contra el AFC, y desde entonces suman 3 empates consecutivos junto a esa derrota que comentaba. Sí, lo bueno que ya ha vuelto después del golpe en la cabeza que sufrió una semana atrás. No tuvo demasiado protagonismo en el partido contra los Loons de Minnesota, pero ahí sigue siendo considerado titular por Brian Schmetzer, y esperamos que vuelva a coger el ritmo pronto en las próximas fechas. Y mucha menos suerte corrieron el resto de españoles. Carles Gil se fue vapuleado por Filadelfia en el 6-1 del que hablamos antes, y en el caso de Ilie Sánchez y Andreu Fontàs, el primero arrastraba unas molestias que le hicieron empezar desde el banquillo, y el segundo directamente es que ni estuvo convocado en esa derrota por 0-3. Fue el primer partido de Ilie con la camiseta de Kansas City en el que no fue titular. Creo que dejó el récord en 42 o 43 partidos consecutivos y tuvo que entrar de suplente. Fue el chileno Gutiérrez el que cerraba por delante de la defensa. Siguiendo con el repaso de lo que han hecho los jugadores españoles esta semana, nos faltaba comentar el caso de John Erice, que ha logrado la segunda victoria de la temporada con Vancouver Whitecaps. El navarro sigue siendo titular indiscutible para Marc Dos Santos en el centro del campo de los Caps, con mucho peso en el vestuario canadiense. Esta vez su equipo se impuso por 2-3 contra Colorado Rapids en la 10ª fecha de la MLS, y lo tenemos por aquí. Nos escucha John Erice en este 17º episodio de Se Llama Soccer. Hola John, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Antes de meternos en faena, nosotros que te vemos todas las semanas y seguimos tus pasos por allí, vemos que estás totalmente adaptado al equipo, que eres importante dentro y fuera del campo, pero ¿qué tal la adaptación a todo lo demás? A la ciudad, a la nueva vida allí, a todo lo que no tiene tanto que ver con el fútbol. Pues bien, la verdad que bien. Un poco difícil porque la familia está en España, entonces bueno, me ha tocado hacer este principio de temporada solo aquí, pero lo demás bien, porque Vancouver es una ciudad muy cosmopolita, gente de todos los lugares del mundo, y la verdad que te reciben con los brazos abiertos, y la verdad que es fácil adaptarse aquí. Y luego en el equipo has caído de pie, has entrado con el pie derecho, te has hecho con la titularidad, eres indiscutible. ¿En qué tal te encuentras en ese sentido? Pues muy bien, la verdad que muy bien. El equipo me recibió, los compañeros, muy bien desde el principio, el cuerpo técnico también, y la verdad que después de un inicio complicado de temporada, pues parece que
ya estamos encontrando un poco el camino que queremos seguir y la verdad que los resultados están empezando a llegar y muy contento ahora mismo. Bueno, sabíamos que eras un jugador de mucha experiencia, que ibas a aportar mucho en Vancouver, pero aquí nos sorprendió mucho ese vídeo que publicó el club en el que estaba dando Marc Dos Santos una charla en el vestuario y en ese momento decide nombrarte a ti como capitán sin haber jugado un solo partido oficial. ¿Fue una decisión que a ti te sorprendió? Cuando me la comunicó a mí previamente, sí, porque llegabas nuevo a un equipo, en una ciudad, a una liga, y la verdad que no era fácil, pero bueno, él analizó todo desde la llegada en pretemporada aquí, que fue en enero cuando llegué, y él, después de analizar todo, explicó al equipo lo que él percibía de mí y de todos los demás, y tomó esta decisión que creo que ha sido muy respetada por los compañeros, y la verdad es que me lo han hecho muy fácil los compañeros. La verdad que es un grupo muy bueno de gente que no tenemos ningún tipo de problemas dentro del vestuario, gente que se dedica exclusivamente a sumar y la verdad que ha sido muy fácil en este sentido. Bueno, la figura también de Marc Dos Santos como entrenador es una de las más peculiares dentro de la Major League Soccer. Venía de haber sido campeón hace unos años con San Francisco Deltas en la anterior Nashville y es un tipo además que tiene bastante escultura, bastante cosmopolita porque aporta mucho de la escuela portuguesa, aporta también del soccer estadounidense. ¿Te ha sorprendido su figura como técnico o era algo que más o menos esperaba en cuanto a su aproximación al fútbol? Pues la verdad que después de que cuando me reuní con su hermano Philippe, que es miembro del staff técnico, la verdad que me explicó un poco a dónde venía, cuál era el proyecto y quiénes eran ellos. Y a pesar de que me explicó todo muy bien, cuando llegué aquí, pues me sorprendió mucho pues lo que has dicho tú, la capacidad cultural de Marc. Es una persona que habla 4 o 5 idiomas perfectamente, conoce el fútbol europeo muy bien, conoce el fútbol sudamericano muy bien, conoce el fútbol norteamericano muy bien y la verdad que sí que me sorprendió la formación de Marc para dirigir un equipo. Se habla de que ahora mismo hay un proyecto a 3 años vista con él en Vancouver Whitecaps. ¿Tú tienes también un contrato multianual o tienes año por año? Tengo un contrato de 2 temporadas con una opción de uno más por parte del club. Entonces, creo que estoy dentro de ese proyecto, que lo que se me ofreció fue exactamente lo que me están diciendo, que es el proyecto que ellos quieren formar, el que has comentado tú. Y la verdad que para mí es muy importante. El proyecto, sin embargo, no ha empezado del todo bien, pese a que tú te encuentras muy bien allí. Lamentablemente la temporada no ha empezado de la mejor forma posible para vosotros. Al equipo se le ve mucho potencial, tiene jugadores interesantes, pero los resultados parece que han tardado mucho en llegar. Esta semana llegó la segunda victoria de la temporada contra Colorado. ¿Tú crees que este puede ser el punto de inflexión para seguir ganándole terreno a la clasificación? Sí, yo creo que sí, porque ha llegado justo en el momento más delicado de la temporada, que es cuando vamos a comenzar un mes con muchísimos partidos. Ahora tenemos 2 partidos en casa, que es viernes y miércoles, en los que debemos puntuar sí o sí. Queremos ganar en casa, queremos seguir con esa dinámica. Y la verdad que ha tardado en llegar, pero por otra parte, si eres una persona que lleva tiempo en el fútbol, se podía esperar, porque muchísima gente nueva, muchísimos cambios dentro del equipo, tanto a nivel de staff técnico como a nivel de jugadores, y era algo que podía ser previsible a nivel de resultados. Cierto que siempre cuando preparan los partidos pensábamos que podíamos conseguir la victoria, pero tardaron en llegar. Pero es cierto que el equipo ha dado un cambio en el último mes, especialmente cuando se han enfrentado a rivales como Seattle, como Los Ángeles FC, como los Galaxy. Ahora hemos ganado fuera de casa contra Colorado Rapids y la verdad que parece que estamos estabilizando el equipo y el funcionamiento. Me imagino también que para ti habrá sido difícil verte jugando semana tras semana en césped artificial. En España no estamos nada acostumbrados a esto, pero allí en la MLS es habitual verlo en los estadios que no están hechos para la práctica exclusiva del fútbol. ¿Qué tal te es jugar en el BC Place? Porque se dice mucho que es uno de los peores terrenos artificiales de toda la liga, por cómo bota la pelota, por cómo circula y demás. Sin duda es complicado para la adaptación del jugador, es muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados en España, que hay, la verdad que en este sentido los campos son muy buenos, siempre hay césped natural en las categorías profesionales y la verdad es que es algo difícil, es difícil, pero bueno, hay que adaptarse,
nosotros tenemos cada 15 días o cada semana un partido en hierba artificial aquí, y la verdad pues que es difícil de adaptar y sí que es cierto que es el bote, la circulación de balón es muy duro, muy duro en nuestro campo, el DC Place, y la verdad que no es fácil jugar en ese campo. Y curiosamente, a pesar de lo difícil que es, Vancouver tiene uno de los centros del campo más interesantes de toda la liga por la variedad de perfiles que encontráis. Juegas normalmente con Russell Taibert, con el coreano Juan Imbeon, que está siendo una de las sorpresas del año, con Felipe Martins, que es mucho más veterano. ¿Cómo te sientes en ese centro del campo y con qué jugadores te encuentras más a gusto tocando el balón en corto? Pues la verdad que con todos, porque es cierto que Marc en este sentido nos insiste muchísimo a los centrocampistas, quiere ser un equipo y quiere crear una dinámica de juego de posesión de balón, de intentar que ese centro del campo sea un centro del campo que domine bien el balón, y la verdad que me encuentro bien con todos porque cada uno es diferente, pero realmente en este sentido todos son buenos. Y bueno, me había olvidado de citar a Jordi Reina, el mediapunta peruano, que ahora precisamente esta semana ha caído lesionado y no lo vais a tener durante las próximas semanas. ¿Hasta qué punto creéis que puede afectar su ausencia? Pues bueno, se lesionó el último partido en casa con Filadelfia, estaba haciéndolo la verdad que muy bien, en una posición en la que estaba actuando casi como falso 9 que en los últimos partidos, que nos estaba dando muchísimo, pero jugó Freddy Montero esta semana, hizo un gol, dio una asistencia, y esperemos que no nos afecte. La verdad que sus características son muy buenas para nuestro estilo de juego, pero bueno, tenemos jugadores para jugar en punta que lo están haciendo muy bien, y seguro que van a empezar a caer los goles. Una cosa que te quería preguntar también, John, es sobre el tema de los vuelos. En Europa es habitual que los equipos contraten vuelos charter para hacer los desplazamientos como visitante, pero en la MLS no se da el caso. Los equipos no pueden hacer uso de esto, es solo 4 veces por temporada, que generalmente se usan para los partidos de playoff, y que termina costando que cada franquicia, cada equipo pase muchas horas haciendo viajes, haciendo escalas en los aeropuertos, que los vuelos no sean especialmente cómodos en lo que viene siendo dentro del avión. ¿Cómo te ha resultado esto a ti? Pues la verdad que muy sorprendente porque son distancias muy largas. Por ejemplo, hace 15 días fuimos a Orlando y tuvimos un viaje con una escala, con 2 viajes de 4 o 5 horas, muchas horas en el aeropuerto porque son vuelos internacionales cuando sales de Canadá. Tienes que estar 2 horas antes en el aeropuerto, luego haces la escala otras 2 o 3 horas, vuelves a volar 5 hasta Orlando. La verdad que son viajes muy incómodos en este sentido, pero es lo que nos toca. Son distancias muy largas, ya lo sabemos, y es lo que nos toca ahora mismo. Luego están siendo tus primeros pasos en Vancouver, es tu primer año en la MLS y has llegado procedente del Albacete, de la segunda división española. A partir de esto, cualquiera que no te tenga controlado o no te haya visto podría pensar, bueno, viene de segunda, no será tan buen jugador, pero lo cierto es que estando en el Albacete, tú eras un fijo también en el equipo y durante toda la primera vuelta estuviste en posiciones de playoff para ascender a primera. Y en este sentido, me gustaría saber por qué decides abandonar un proyecto como aquel, que todavía hoy sigue peleando por subir a la élite del fútbol español y que viene a confirmar también que eres un jugador con nivel de primera para irte a la MLS, lo que es tu tercera etapa en el extranjero. Pues fue muy difícil porque el proyecto del Albacete lo comencé el año pasado ya, cuando Nico Rodríguez decidió presentarme un proyecto a medio largo plazo en el Albacete. El proyecto que tenían el grupo Skyline era con total objetivo de ascender a primera división, y el año pasado Nico Rodríguez pues decide contar conmigo, de presentarme un proyecto, lo acepto, y la verdad que era el camino que estábamos llevando este año, era exactamente lo que en su día habíamos hablado para firmar en el Albacete. El primer año de estabilizar al equipo y conseguir salvar la categoría, lo hicimos sufriendo mucho, eso dio una estabilidad al club muy importante, y este año era el objetivo que queríamos desde el principio, era pelear por el ascenso a primera división. El nivel de segunda división ahora mismo es altísimo, hay muchos equipos con muy buen presupuesto y con grandes jugadores. Estamos hablando de equipos como Deportivo, Las Palmas, Málaga, Cádiz, Oviedo, Sporting, Osasuna, que este año va a ascender ya a primera. Son equipos durísimos, con un nivel altísimo de plantilla y económico, y fue muy difícil tomar la decisión, pero cuando se me presentó el proyecto y tanto a nivel personal como profesional, pues no pude rechazar esta opción y decidí aceptarla.
De todas formas, ¿confías en que el Albacete logre el ascenso? Confío que lo logre, por lo menos lo va a pelear seguro y ya lo viene haciendo desde, bueno, este año hicimos la mejor primera vuelta de la historia del club en segunda división, que fueron 39 puntos, lo cual si consiguieran mantenerlo prácticamente seguro un ascenso directo. Confío en el Albacete, va a ser una lucha durísima, pero bueno, ahora mismo el Granada está por delante, necesitan ganar en casa todo lo que tienen y sacar algún partido fuera porque la competitividad es muy alta y tienen que pelear el ascenso porque yo creo que están preparados para ello. Y ya para terminar, hace unos días se confirmó que sería el Atlético de Madrid el equipo invitado al All-Star del mes de julio. ¿Te ves siendo convocado para el evento? No, no me veo convocado para el evento, la verdad, porque ahora mismo hay jugadores en la liga con muchísimo nivel de fans, para el tema de los votos, para el tema de todo esto. Es una liga que en este sentido de marketing se mueve a unos niveles extraordinarios y hay muchos jugadores que son internacionales por sus selecciones y que están aquí, que seguramente vayan mucho antes que yo por todo el tema que te comento de votos y de todo este tema para conseguir ir al All-Star. Evidentemente el All-Star es algo secundario, lo importante siempre es lo que hagas con tu equipo y ojalá que en otoño podamos verte clasificado para la postemporada, John, y que sigamos hablando de ti también y de lo que haga Vancouver en esos playoffs. Gracias por haberte pasado por el programa. Muchísimas gracias. Chao, chao. Y seguimos aquí en Se llama Soccer, vamos a entrar ya en el bloque final del programa número 17 y nos ponemos ahora en modo CONCACAF porque la semana pasada se disputó el partido de vuelta de la final de la Conca Champions, una final de muy alto nivel que se llevó Monterrey y que narró así en los minutos finales Fox Sports en su retransmisión para México. Monterrey campeón de la Conca Champions, pero campeón teniendo que sufrir mucho, sobre todo Agustín, a raíz de la entrada al campo de Guiñac y Celarrayán, que fueron suplentes, y no entiendo el motivo, porque el equipo del Tuca Ferretti mejoró muchísimo con la entrada de ellos dos. De hecho, Guiñac, el que marca el 2-1 que hace al final, el que recorta distancias y pone todavía más emoción al partido, y que viene a demostrar un poco que si el francés hubiese sido titular en la ida y en la vuelta, quizá el desenlace hubiera podido ser distinto o que por lo menos le hubiese costado aún más a Monterrey mantener esa consistencia que le ha caracterizado a lo largo del torneo. Al final Monterrey ha ganado esta Champions basando su victoria en la defensa. Uno de los mejores jugadores ha sido Barovero, el veterano meta argentino, que ya fue campeón de la Libertadores con River y va a jugar su segundo Mundial de Clubes. Y el máximo goleador ha sido Nico Sánchez, el central zurdo. Lo cual ha sido un torneo que ha sabido gestionar muy bien Diego Alonso con los Rayados y siempre nos quedará la duda de qué podría haber sido de esta final si Tigres hubiera sido un poquito más ambicioso, sobre todo en la ida. Y también el que me gustó mucho fue Rodolfo Pizarro, estuvo también a un nivel escandaloso en el centro del campo con Nico Sánchez, del que decías, y que fue él precisamente la llave del candado defensivo de Monterrey y también el máximo goleador del equipo durante el torneo. Y por todo esto, de hecho, fue el Balón de Oro de la Conca Champions. Lo que no sé ahora es si esto le valdrá a algunos jugadores para dar el salto a Europa. Pues seguramente. La idea de todos los mexicanos es intentar mantener el bloque para poder jugar el Mundial de Clubes y ser medianamente competitivo, pero es algo bastante complicado. Ahí es donde tiene que dar México su máximo nivel, porque igual que se le critica a la MLS que en la Champions no rinde, son los mexicanos los que tienen también que dar un paso adelante en el Mundial de Clubes y Diego Alonso va a intentar que no se le toque en absoluto el plantel o incluso reforzarlo un poquito más de cara a diciembre. Fue la cuarta Conca Champions de Monterrey en su historia, en un pleno total, porque todas las que ha jugado las ha ganado, y Tigres, en cambio, se vuelve a quedar con la miel en los labios. Parece que están en un maleficio en lo que se refiere a competiciones continentales, porque en el último lustro han perdido la final de la Libertadores en 2015 y 3 de Conca Champions en 2016, 2017 y esta de 2019.
no saben lo que es ganar un trofeo continental, cuando Diego Alonso, el entrenador de Monterrey, ya ha conseguido 2. Sí, y atención, porque de cara a un futuro en el Atlético de Madrid, en el que ya no esté el Cholo Simeone, a mí no me parece descabellado pensar en Diego Alonso como un posible sustituto. Es verdad que ahora mismo está muy lejos de la órbita, no se habla mucho de él aquí en Europa, pero es un entrenador que está haciendo las cosas bastante bien. Ahora solo les queda la recta final de la Liga MX, los 2 equipos están clasificados para la liguilla por el clausura, veremos si Monterrey redondea la temporada con un título nacional o si Tigres salva los muebles y al menos gana la Liga, que aún así sería un logro buenísimo. Y para cerrar el capítulo de la Conca Champions y seguir con el resto, comentar que Kansas City fue galardonado con el premio al Fair Play de la Conca Champions 2019, el premio al juego limpio. El premio que nadie quiere ganar en ningún torneo. De hecho, lo ganó España en el último Mundial de Rusia. Eso ya nos da una idea de lo que vale ganar el Fair Play. Y lo más sangrante para la MLS es que en el 11 ideal del torneo no hay un solo jugador de la Liga estadounidense. Hay 5 de Tigres, 5 de Monterrey, bastante equilibrio. Y el que sobra es de Santos, es Julio Furch, el argentino. Con lo cual, también muchísimo que mejorar para la Liga estadounidense, al menos en la competición internacional. En términos generales, el nivel no está tan desigualado, pero sí que en esos 2 meses tienen que apretar mucho más los equipos yanquis. Y siguiendo con temas de CONCACAF, el campeonato sub-17 de selecciones ya ha visto cómo concluía la fase de grupos y ahora solo queda la ronda de eliminatorias. Estados Unidos quedó campeón de su grupo, pleno de victorias para los de Rafael Vicky, que han demostrado la diferencia de calidad entre ellos y sus rivales. Especialmente bien ha estado Gianluca Busio, Giovanni Reina y Griffin Joe, el delantero de DC United. Y ahora a ver si en las eliminatorias les empiezan a complicar un poco más las cosas, aunque todo indica que en octavos contra Guadalupe lo van a seguir teniendo muy fácil. No, yo creo que lo van a seguir teniendo fácil por lo menos hasta semifinales. Quizá Canadá le complicó algo más en el debut, ese partido que terminó con 3-2 bastante ajustado, pero luego Barbados no fue rival, no puede serlo, y Guatemala tampoco, está bastante lejos. Busio está uno o 2 escalones por encima, podría estar jugando en un campeonato sub-20 sin ningún problema. Con lo cual, ahora saber gestionar los minutos por parte de Rafael Vicky en esta semana que viene, en la que se enfrentará a Guadalupe, y luego veremos quién le toca en cuartos. México también está clasificada para la siguiente ronda, jugará contra Puerto Rico, mismo caso de Canadá, que se enfrentará a Curazao. Y en Canadá, precisamente, ya está en marcha la Premier League. La primera liga profesional de fútbol del país comenzó hace 15 días, pero esta semana debutó Ramón Soria con el Edmonton y Víctor Blasco jugó su segundo partido con el Pacific, el otro jugador español del que nos olvidamos hablar cuando hicimos la previa de la liga. ¿Qué tal les está yendo por ahí, Agustín? Pues han empezado con buen pie. Blasco jugó como suplente, entró en los últimos minutos del partido, pero Soria es el capitán del Edmonton y fue decisivo en el saque de esquina que llevó al 1-2. En su momento yo publiqué que habían quedado 0-1, pero no, fue un error porque me quedé solo con el primer gol y no con todo el partido. Ganaron 1-2 contra el Baylor y vamos a ver si es un equipo candidato a ganar la Premier League, como decía Ramón Soria la semana pasada. Ojalá que estén en esa lucha y que lo acaben consiguiendo. También que le vaya bien a Víctor Blasco. Pero vamos ahora, para ir terminando con la sección del mercado de fichajes. Una ventana de transferencias que se abrió el pasado 13 de febrero y que cierra hoy 7 de mayo. Seguramente cuando vosotros escucháis este episodio ya habrá cerrado. Pero vamos a repasar los últimos grandes movimientos y empezamos por el traspaso de Francisco Calvo a Chicago, algo que sorprendió el día que se hizo oficial. Un fichaje que se ha fraguado muy rápido, principalmente por un desencuentro entre el defensa costarricense y Adrian Heath. Adrian Heath lo quería colocar este año como lateral zurdo. Él siempre se ve como central, con muy buena salida de balón. Yo creo que es su mejor posición. Y la tarjeta roja que vio en el partido contra Toronto, Adrian Heath calificó esa expulsión como un acto idiota por su parte, que el árbitro no tuvo otra opción para expulsarlo. Luego cumplió la sanción, le fue bien a Minnesota. Lo castigó en el siguiente partido porque no quería el entrenador ninguna negatividad en el grupo. También sacó un buen resultado Minnesota y eso terminó derivando finalmente en la noticia de la semana pasada, que fue ese fichaje tan sorprendente por Chicago Fire. Se lleva un grandísimo central, Belko Paunovic, para mí uno de los mejores de la CONCACAF. A mí me gusta muchísimo, la verdad. Y también es oficial el traspaso de David Guzmán a Columbus Crew. Había dejado de ser importante en Portland y ahora se reencontrará en su nuevo equipo con el entrenador con el que brilló en los Timbers, con Caleb Porter. Y es un fichaje más del perfil de Caleb Porter, que tenía un centro del campo quizá demasiado creativo para su estilo. En Columbus hasta ahora no le está yendo bien con los resultados, no termina de tener suerte. Y ahora con el costarricense Guzmán puede meter ahí un poquito más de cemento que le va a venir bastante bien para sentar y por lo menos intentar construir desde la defensa.
y luego con el traspaso de Guzmán, Portland ha hecho hueco a su nuevo fichaje, el argentino Brian Fernández, que llega procedente del Necaxa mexicano, tras haber pagado la cláusula de rescisión del equipo leñador, que se comenta en México que ha estado en torno a los 10-12 millones de dólares, lo cual significa el mayor traspaso por parte de Portland, la mayor cifra que han pagado por un jugador, y es el atacante que tanto necesitaba Portland, un jugador con olfato de gol y que les quitara un poco de esa responsabilidad a Blanco y Valeri, aunque él es más un extremo rápido y de desborde que un 9 puro, por lo que he visto, posición en la que también parece que se desenvuelve muy bien. Sí, tiene un poquito más de cuerpo que otros jugadores que puedan tener los Timbers, y a lo mejor eso le viene bien para desgastar mucho las defensas y dejar más libertad para que Bobis, Blanco y Valeri encuentren muchísimos más huecos de cara al gol, con lo cual creo que va a ser un fichaje a seguir muy de cerca, y además sigue la línea de los delanteros que vienen de la Liga Mexicana, que dan muy buen rendimiento, y ahí sí tuvo en esa línea el fichaje de Darwin por Minnesota, que parecía que ya había pasado su mejor momento, pero está rindiendo muy bien el colombiano, o el fichaje de Raúl Ruiz Díaz el año pasado por los Sounders. El problema con Fernández está fuera de los terrenos de juego. Es un futbolista que a lo largo de su carrera ha protagonizado varios episodios muy polémicos, como por ejemplo el de su sanción por dopaje, cuando dio positivo en cocaína en 2015, creo que fue. Sí, y de hecho la imagen que ha llegado de Fernández esta última semana es la de la expulsión en su último partido con Necaxa, precisamente, frente a Monterrey, y cómo se marchaba por el túnel de vestuarios insultando a un aficionado que también le estaba gritando de los Rayados. Aún así, creo haber leído que era su primera expulsión en toda su carrera, con lo cual a lo mejor es muy polémico en principio, pero luego da mejor rendimiento de lo que parece. Habrá que ver cómo rinde en la Major League Soccer. Y mientras estamos grabando este episodio, nos hemos enterado de que al parecer Alan Koch ha sido despedido de Cincinnati, el entrenador del equipo de Queen City, según informaciones de Christian Dyer de Athletic, por esa mala racha que acumula el equipo naranja. Sí, en el momento en el que estamos grabando todavía no es oficial, pero hay varios periodistas que ya lo están confirmando, dicen que van a informar primero a los jugadores cuando lleguen al entrenamiento. Y a mí estas cosas me sorprenden mucho, sobre todo en estos equipos modestos que quieren empezar a escribir su historia. Si despiden a un entrenador tan pronto es porque no creían en esa idea desde un principio, porque al fin y al cabo no le has dado tiempo a sentar un modelo y la plantilla da para lo que da. O sea, no creo que nadie esperase que estuviera peleando con los equipos de Los Ángeles a estas alturas. Y mientras estamos grabando este episodio, estamos pendientes también de que se confirmen los fichajes de Fabio Álvarez por LA Galaxy, ese jugador que comentábamos al principio del programa que vendrá a refrescar un poco la delantera del equipo angelino y dar más opciones a Echeloto en ataque, un mediapunta que vendrá procedente del Atlético de Tucumán, y también el del internacional por Estados Unidos, Omar González, que todo indicaba que dejaría el Atlas mexicano para reforzar todavía más la defensa de Toronto, pero parece que al final eso se ha enfriado un poquito, ¿no? Sí, de hecho Toronto está buscando un central, quieren reforzar porque no termina de estar cómodos con Logan Simán, que ha sido uno de los fichajes de este año. Lo intentaron en su momento con Calvo y ahora parece que lo están intentando con Omar González. En cualquier caso, también es un central contrastado y sería para dar un rendimiento inmediato en el equipo de Greg Vanney. Y salvo que haya alguna sorpresa con DC United y que al final cierre algún fichaje, que según leía al Washington Post se está barajando desde la capital, esto es todo en cuanto al mercado, porque el nuevo y segundo juego de franquicia de New England Revolution al final parece que va a llegar en la segunda ventana de mercado de la MLS, que abrirá el próximo 7 de julio y que se extenderá hasta el 7 de agosto. Cualquier cosa que ocurra a lo largo de las pocas horas que quedan hasta que cierre el mercado, que será a las 12 de la noche, hora estándar central, se las contaremos en el próximo episodio. Y para cerrar, vamos con el consultorio. La primera pregunta que nos llega es del usuario de Twitter @vivemls, que nos pregunta si vemos a Filadelfia como candidato al título después de estos buenos resultados. No lo veo como candidato al título. Le faltan muchos jugadores diferenciales. Tiene buena cantera, tiene jugadores jóvenes que son interesantes, tiene a Ilson, tiene a Bedoya, a Medunjanin, pero le falta 1 o 2 escalones para luchar por el título. Sí puede entrar en playoff, pero el título creo que son palabras mayores. Coincido totalmente. Yo no creo que sea candidato ni mucho menos. El nivel en el oeste es bastante más alto y en el este cada vez los equipos se van poniendo más finos y eso terminará por igualar todo un poco más y bajarán esas expectativas con respecto a Filadelfia. Entonces no, yo no lo veo. Pero bueno, y la última pregunta es de Nacho López y es muy interesante. Dice: ¿puede Bob Bradley ser el mejor entrenador de la historia de Estados Unidos? Y es interesante porque
yo creo que ahora mismo no lo es, pero sí que está muy, muy capacitado para hacerlo dentro de relativamente poco tiempo, porque es un entrenador que está haciéndolo muy bien ahora mismo en Los Ángeles, que ha tenido un paso por la selección relativamente bueno, ha entrenado en Europa, con lo cual yo creo que sí. Bueno, antes de contestar, acaba de hacer oficial Cincinnati en este momento que grabamos la destitución de Alan Cook, y como nuevo entrenador va a ser el asistente Joan Damé el que vaya a ocupar el puesto de interino por ahora. Y hablando de Bob Bradley, yo creo que es el que tiene una formación más heterodoxa. Como tú has dicho, ha estado por Europa, ha entrenado al Swansea en la Premier League, ha estado en Noruega, conoce incluso el fútbol egipcio, fue seleccionador durante un tiempo, y creo que eso le hace tener una visión mucho más amplia que la que hayan podido tener entrenadores también muy destacados como Bruce Arena o Siggy Smith en las últimas décadas del fútbol estadounidense, porque al fin y al cabo ellos no han salido del ecosistema de Estados Unidos. Va en gustos. Habrá gente que considere que Bruce Arena ha sido el mejor de todos porque es con el que la selección llegó a más lejos en un mundial, otros que consideren a Bob Bradley por su estilo de juego. Yo creo que esto al final, sobre todo en Estados Unidos, todas estas figuras van a quedar enterradas con la nueva generación de Berhalter, de Peter Vermes, etcétera. A día de hoy, de los veteranos, sí creo que Bob Bradley, por lo menos para mi gusto, es bastante más atractivo que Bruce Arena. Comentabas esa nueva generación, también quiero incluir a Jesse Marsch, por ejemplo, que me parece que es el único entrenador estadounidense que está entrenando ahora mismo en Europa, o que lo va a hacer a partir de la próxima temporada en el Red Bull Salzburgo. Pero en cuanto a esos nombres de posibles mejores entrenadores de Estados Unidos, lo que está claro es que siempre se manejan los mismos nombres. Bruce Arena, que es verdad que su última aparición en los banquillos fue calamitosa porque bajo su mando Estados Unidos se quedó fuera del Mundial de Rusia, pero su carrera en general ha sido buenísima, y yo lo incluyo en ese podio con el nombre de Siggy Smith, que bueno, recientemente falleció y que para mí creo que es el mejor. Pero tampoco me quiero olvidar de Jürgen Klinsmann, que salió por la puerta de atrás de la federación, pero que creo que ha hecho muchísimas cosas buenas por Estados Unidos, que contribuyó al buen papel de la selección en los mundiales en los que él estuvo dirigiendo a los Yanks, y que ha aportado cosas al soccer, si lo vemos con perspectiva. Yo creo que algún día también tendríamos que hablar de todo esto en general, de los entrenadores de Estados Unidos, ¿no? Y esos de fuera que han venido a aportar muchas cosas buenas. Sí, pero en el caso de Klinsmann yo creo que ha aportado mucho más al salto de calidad que ha dado Alemania en la última década que al propio Estados Unidos. Creo que de hecho para el fútbol estadounidense ha sido mucho más importante y relevante la figura de Gerardo Martino que la de Klinsmann. Y en cuanto a los entrenadores, pues sí, al final la lista es así de reducida porque son los que más han destacado, pero también hay otros que merecen estar en el recuerdo, como Ron Newman, que también falleció el año pasado, que fue el primer entrenador en la historia de la MLS con Kansas City Wizards, y había hecho en las décadas anteriores muchísimo trabajo por llevar el fútbol a ciudades en las que apenas había práctica, apenas había ningún tipo de tradición, y fue uno de los grandes pioneros. Eso no quiere decir que su importancia fue como pionero, y es muy distinta a la de Bob Bradley, que sí ha conseguido evolucionar el juego hacia un nivel superior. Da para medio programa hablar de todo esto, la verdad. Pero hasta aquí el programa de hoy, Agustín. Mantenemos el contacto tú y yo y nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio. Perfecto, hasta la semana que viene, y esperamos más preguntas en iVoox, en Twitter, en nuestras cuentas personales. Estamos a vuestra disposición. Gracias, Agustín. Chao. Chao. Damos las gracias también a todos vosotros. Recuerdo, como hacía referencia Agustín, que podéis participar en el consultorio. Decimos, eso sí, que a partir de ahora solo leeremos aquellos comentarios identificados que nos lleguen a través de iVoox, ya no más mensajes anónimos. Nuestra cuenta de Twitter también es @soccer, como bien apuntaban antes, y recordad que podéis suscribiros al podcast en vuestra plataforma de escucha favorita, y también que compartáis el programa en redes sociales si os ha gustado. Nos vemos la semana que viene. Chao.